están? Buenas tardes, soy Hugo Maldonado. Hoy es viernes y es programa especial porque se estrenó ya en Netflix el programa La Dama del Silencio. Es un documental y está muy interesante. Ya les habíamos comentado ayer que nos íbamos a enlazar en esta transmisión especial para hacerles la reseña y como lo prometimos, aquí está Carlos Michán para acompañarme en esta reseña. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Huguito? Hola a todos. Todo muy bien, todo muy bien. Todo muy bien. Oye, y el día de hoy tenemos esta reseña de este documental que ya hemos visto los dos, que se estrenó hace un par de días en Netflix y que está llamando mucho la atención porque abarca la vida de una persona, una mujer, que hace 20 años se volvió, pues, objetivo de una investigación policíaca muy interesante que nos narran en este documental que se llama La Dama del Silencio y que es de la cineasta María José Cuevas, que rápidamente para que tengamos el antecedente, es la misma directora que hace el documental de Las Bellas de Noche. Este documental es del 2016, en donde nos contó ella la vida de vedettes como Lin May, como la que se murió, que era Cheche Super Wanda, Wanda Seux, y que era padrísimo, y no sé si sigue en Netflix, el estreno en su momento lo tuvo Netflix, y ahora nos cuenta la historia básicamente de una asesina serial, la primera en México. Su historia es conocida incluso mundialmente. ¿Y te parece si comenzamos con la reseña? Sí, sí, fíjate que, bueno, sin entrar en la reseña, o sea, lo que estás diciendo es muy importante porque es la primera mujer, o sea, asesina serial, que eso está terrible, pero al final, o sea, yo por lo que no sabía y estuve viendo en el documental, que en México sí se tenía de un hombre que en el 1942 tenía esta parte de que haber asesinado mujeres que se dedicaban pues también como a la vida de limpieza y hasta de 1942, o sea, no se había registrado nada que no fuera un asesino serial en este país y sobre todo en esta ciudad tan grande. Y desgraciadamente tenemos esta protagonista, pues en 1998, que es cuando empieza, ¿no? O sea, todo este caso que yo me acuerdo que sí era mediático, pero así garrafal, y eso que todavía no teníamos las redes que hoy en día tenemos. Sí, o sea, este apodo con el que empiezan a salir las noticias. Hay una Mataviejitas, yo recuerdo perfectamente, tú lo dices, no teníamos la inmediatez de las redes sociales, pero el caso adquirió la atención mediática. De hecho, más adelante, en algún momento del documental, los especialistas dicen por qué este caso sí obtuvo cobertura mediática o por qué sí se siguió como con lupa y no ocurrió lo mismo con las muertas de Juárez. Decían, en el caso de las adultas mayores, las víctimas comenzaron siendo de pronto 10, 20, 30. Decían, y en Juárez había 300, y lo que opinan es que tiene que ver con el hecho de que el caso fue en Ciudad de México y era la razón por la que había medios al pendiente de todo lo que ocurría. Y básicamente esta historia comienza porque las autoridades se dan cuenta que empiezan a morir personas de la tercera edad, mujeres, pero todas comienzan a ver que todas son asfixiadas, todas tienen como el mismo modus operandi, y se empiezan a hacer como las investigaciones pertinentes y de pronto dicen, esto que está pasando en 2003 viene ocurriendo desde 1998, incluso hay un caso del 97, y se empieza a hablar, es que hay un asesino en serie, porque de entrada, pues ves muchas asesinadas y piensas, es un hombre el que está cometiendo estas atrocidades. Sí, y justamente a mí lo que me gusta mucho y de verdad, ojalá que sí lo puedan ver. Yo sé que el documental no es para toda la gente, pero está muy bien hecho y le dan más peso
a lo que es, o sea, las protagonistas pues son las víctimas, que eso se me hizo muy bueno, o sea, bueno, las víctimas con nombre, pero pues la familia, justamente empieza con una de las hijas de una de las víctimas y empiezas a ver desde ahí el dolor, ¿no? O sea, el haber pasado por ese suceso de que mataran a tu mamá, que en este caso ella, bueno, pues es la hija, pero pues no nada más es el dolor de ella, sino es el dolor de toda la familia. Ella misma habla de sus hijos, o sea, de cómo los nietos en este caso, pues se quedan con ese dolor tan fuerte de haber visto o de haber vivido que tu abuelita o que esa persona que tanto querías, pues la terminan matando de esta manera tan atroz, que es justamente la parte de la sociedad que tenemos como atesorado, que siempre son nuestros abuelos, ¿no? O abuelas, en este caso, pues es la parte que más duele y que es justamente donde todos empezamos como a tener desde inicio al ver este documental ese nudo aquí en la garganta de ver el sufrimiento de esta familia. Y pues cuentan, evidentemente, bueno, pues que sí hubo un robo, porque era el cometido entrar a robarles Ujú. y las terminaba matando, o sea, las terminaba estrangulando con lo que tenía ahí mismo, o sea, si encontraba ahí el cable del teléfono o el cable de la luz o alguna bufanda o alguna cosa que encontrara ahí cerca, era el modo de hacerles un nudo muy especial que el documental te va diciendo que justamente, bueno, empieza con una muerte, con una víctima, después es otra y después es otra, y todas empiezan a ser mujeres de la tercera edad, vulnerables porque estaban solas, o sea, vivían solas o se quedaban solas durante todo el día porque pues la familia salía a trabajar y con un nudo muy especial que es ahí donde la policía o bueno, donde todo mundo se empieza a dar cuenta, pues que son varias personas con este modus operandus y pues se trata de un asesino serial. Correcto. Se dan cuenta de esto que es asesino serial y entonces en México, que no tenían la experiencia, ¿no? De estos casos, como si existían en Estados Unidos, que de pronto empiezan a ver todos estos casos que ya tenían como cierto historial e incluso hay uno, porque en Estados Unidos era este hombre al que le hicieron también ya su serie en Netflix, el que se comía a las víctimas, pero en Francia se percatan que hay un caso de un joven que asesina a personas de la tercera edad. Era como lo más parecido a lo que estaba sucediendo en México y entonces contactan a una de estas personas que fue como el encargado de llevar la averiguación para que venga a México a dar un curso sobre lo que estaba sucediendo y cómo podían dar con el responsable, que en un inicio se pensaba por la forma en que eran asfixiadas, decían, es que tiene que ser un hombre con esa fuerza, ¿no? Ellos en la mente siempre se tuvo que era un hombre. Viene el francés y las autoridades que toman el curso, una de las que estudian el crimen y que estaba ahí, dice, pues nos dieron clases como pudo, dice, entre francés, entre inglés y señas, dice, pues tomamos el curso y ella reconoce, dice, sinceramente, yo sí aprendí y se nota, porque esta mujer, que es la que al inicio dice, pues yo nada más era una especie de observadora y luego me permiten a mí participar en el caso, yo creo que ella es clave porque pues sí, los jerarcas, los altos son los que se llevan el crédito, pero la de las ideas es esta mujer que dice, pues aunque sea con señas, la verdad, yo sí aprendí y tras haber tomado el curso, lo que empiezan a señalar es por todos estos elementos de que son mujeres mayores, dicen por toda la historia de los asesinatos, comienzan a decir, es que tiene que ser forzosamente una enfermera, por la forma en que decían que iba vestida, ¿no? Y empiezan a hacer retratos hablados y a la policía les dicen, a quien vean con estas características, pues lo detienen. Y entonces con esta instrucción, unos policías de pronto en un banco ven a una mujer como corpulenta que se parecía al retrato que ellos tenían y la detienen. Una enfermera de nombre Matilde que lo único que tuvo en su contra fue haberse parecido al retrato que se había señalado
y pasó creo que algunas horas detenida en lo que le hacían averiguaciones, y las compañeras de ella, hay una de las enfermeras, dice es que no podía ser Matilde porque Matilde trabajaba conmigo, no podía ser ella, y se manifiestan en Tlalpan y dicen, a ver, y cerraron las vialidades y dijeron, no nos vamos a mover hasta que nos hagan caso. Finalmente le dicen, por huellas dactilares, por pruebas que le hacen, dicen, usted no puede ser, la deja, el clásico, usted disculpe, ya se puede ir. Sí. No, y que bien mencionas esta criminalística, ella es la pieza clave para empezar a hacer todo, o sea, tiene muchos retratos hablados, y ella es la que empieza como a mover todo esto. Cuando llegan con esta primera enfermera, que bien dijiste que es Matilde, o sea, nada más porque se dedicaba porque acababa parte de ser esto del gobierno, donde empiezan a hacer las ayudas a las personas de la tercera edad. Entonces, estaba en un boom, y justamente empiezan a ver enfermeras o gente que sí viene de parte de una institución, y ellas empiezan a hacer como este tipo de entrevistas a la gente de la tercera edad, y por eso agarran a esta enfermera sin deberla ni temerla. Entonces, ellas mismas sabían que su compañera pues estaba haciendo su trabajo, y lo que querían en la Procuraduría era agarrar algo como un chivo expiatorio, como lo sabemos, y decían, vamos a agarrar a ella porque es la que cumple con las características de ser una persona un poco corpulenta, alta, y bueno, con los rasgos, ¿no? De que usaba una bata, cosas así, y la agarran, y ahí es donde pues empiezan a tener víctimas pues colaterales, no nada más las víctimas desgraciadamente de que mueren, sino también empieza la Procuraduría a agarrar estas víctimas que son del sistema de justicia. Que más adelante te cuentan cómo hay otros dos detenidos, una mujer de nombre Araceli, la cual continúa presa. Hay otro hombre que se llama Jorge, él muere adentro de la cárcel, pero antes de ir particularmente al caso de Araceli, que es una de estas como mujeres que están en prisión, que no fue la asesina, pero como sí tenía antecedentes por robo, pues lleva ahí cumpliendo una condena. Y creo que de los momentos más fuertes del documental es cuando esta mujer hace un llamado a las autoridades, dice, llevo aquí 18 años callada, ya nadie la ayuda, nadie se preocupa de ella, pues ella está ahí cumpliendo una condena porque ella todo el tiempo dijo, ladrona sí, asesina no, y a pesar de eso, la mujer, de hecho físicamente, a la mujer que detienen y la mujer que es ahora, o sea, la cárcel se ve hasta más pequeña de estatura, Sí. y más grande, o sea, se ve, son dos personas completamente distintas. Totalmente. Fíjate que a mí me llama mucho la atención también de Matilde, porque, o sea, empiezan a agarrar literal un chivo expiatorio, porque empezaron las primeras víctimas empiezan a ser en la delegación Benito Juárez. Después se pasa a Coyoacán, y justamente a la enfermera Matilde del Iste la agarran en un banco, no dicen qué banco, pero en un banco en Coyoacán. Entonces ahí es donde te das cuenta que nada más por ser enfermera, porque no checaba, porque bien lo dices, ya era un poquito más, bueno, obviamente estamos hablando de 15 años, y ella era un poquito más corpulenta, pero no era grande, se ve que es una persona de estatura baja, y ahorita que ya la vemos en el documental hablando, pues se hace todavía más chiquita, ¿no? O sea, no cumple con las características, pero desgraciadamente, pues sí está vinculada al robo, porque todo se une en esta historia, y entonces Araceli, que es la que sigue en la cárcel, se ve que sí tuvo temas de haber empatado con alguna víctima, y a lo mejor robado porque se dedicaba justamente a robar, y ahí es donde la agarran y dicen, es ella, pero ella está metida por robo porque justamente le encuentran pertenencias de víctimas. De las víctimas, claro. Exactamente. Y entonces dicen, es ella la mataviejitas.
No, y a su favor tiene, bueno, a su favor entre comillas, porque de nada le ayudó, porque mientras Araceli estaba detenida, siguieron ocurriendo los crímenes y ella decía, es que siguen matando gente, o sea, yo no soy la mataviejitas, y con todo y eso, aún se le adjudica la muerte de una de las víctimas, entonces es la razón por la que han pasado 18 años y ella continúa presa. Algo importante también es que te explican cómo era cuando empiezan a hacer las investigaciones, dice, es que hay un patrón, un modo de operar en el crimen, el cual era observar, ¿no? Observaba a las mujeres adultas de la tercera edad, elegía cuál iba a ser la próxima víctima, había una seducción porque decían es que tiene que ser alguien que las convence y la seducción, ponen un poquito en contexto, es el momento en donde en la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador daba estas pensiones para adultos a los adultos mayores y entonces no era difícil de creer que si había un adulto mayor en casa y llegaba alguien aparentando ser de la Ciudad de México, que le abrían la puerta porque les decía, es que ya me di cuenta que están solos y le voy a tramitar su ayuda a usted y le voy a dar una credencial especial para usted. Y era la razón por la que les abría la puerta. O sea, en esa parte todavía tuvo la habilidad de decir, pues les voy a decir que trabajo en el gobierno de la Ciudad de México. Sí, sí. Y la dejaban entrar con esta situación. Entonces, esa parte de seducción que tú hables, esa fase de la seducción es creo que la más importante, donde se empiezan a dar cuenta que evidentemente no había que forzaban ni que había violencia para entrar a las casas, porque esa fase de seducción es justamente el que les empezaban a hablar de te tramito la credencial, usted que está sola, y se empezaban a seducir a la víctima para que la víctima abriera la puerta, la invitara a pasar y todavía la sentara, porque había pruebas de que había tazas, había vasos de agua, de esa seducción en la cual había una plática y seguramente de horas. De hecho, Araceli, que es esta mujer que está detenida, la detienen porque uno de los amigos de las víctimas dice, yo encontré este vaso y en el vaso encontraron huellas dactilares de Araceli, es por la razón por la que la involucran, ¿no? Y en un inicio se piensa que ella es la mataviejitas, pero con todo esto que ya contamos, que siguen ocurriendo, la autoridad, en lugar de dejarla únicamente por estos delitos de robo, dicen, pues no, ¿cómo ves que te vamos a incriminar también por una muerte? Y ahí está. Entonces, sí, después de la seducción venía la ejecución que, como tú lo decías al inicio, usaba el cable del teléfono, medias, lo que tuviera a la mano. Y algo sorprendente que decían los investigadores, que esta mujer se llevaba un recuerdo de todas las víctimas. De hecho, cuando la detienen sí, con muchas de estas cosas. Sí. Entonces, pues, estamos hablando de alguien que sí no está bien de sus no, emociones, ¿no? Y más adelante, cuando la detienen, ella misma confiesa todas las atrocidades por las que ha atravesado y que finalmente la llevan a cometer estos crímenes. Y entonces viene la detención de este segundo hombre porque ellos insisten, dice, pues si no es esta mujer, tiene que ser a fuerza un hombre con una fuerza brutal, pero para despistarse tiene que vestir de mujer. Entonces, agarran a un primer sospechoso de nombre Jorge, a él lo encuentran. ¿Cómo? Jorge Mario Tabla. Jorge Mario lo detienen acusándolo de lo mismo. De hecho, él ya murió dentro de la cárcel, acusado de estos crímenes, pero pasa lo mismo que con Araceli, los hechos seguían ocurriendo, y aquí pasa algo como delicado, porque la policía decía es que a fuerzas tiene que ser un hombre, y de pronto dicen, claro, y si es hombre, entonces, y se viste de mujer, entonces tiene que ser homosexual. Y alguien inteligente habrá dicho, ¿y por qué no nos vamos a Tlalpan? Ya ven que ahí está repleto de sexoservidores. Sí.
E hicieron una redada, o sea, se habla de que entre 80 y 100 personas que estaban ahí travestidos, dedicándose al sexo servicio, los detuvieron para tomarles fotos, para tomarle las huellas, investigar, y algunos de ellos que toman los testimonios dicen, pues es que violaron, dicen, nunca nos dijeron nada, lo que sí, dice, violaron todos nuestros derechos porque fuimos boletinados, las autoridades dicen que no fueron boletinadas, pero de que al menos unas 100 personas dedicadas al sexo servicio y que su único error fue haber estado ese día trabajando, sí. Dijeron, a ver si dentro de 100 le atinamos, porque algo que reconocen los peritos y estas personas, dice, es que desafortunadamente la policía en México y el Poder Judicial, dice, ellos detienen para investigar, cuando debería de ser, investiga y luego detienes, pues no, primero detenemos a 100 travestis, en una de esas, uno de estos es el que lo cometió y salimos del problema. No, y cómo seguimos con ese tema de quién es el asesino, pues entonces los más vulnerables, ¿no? O sea, en este caso, pues la comunidad gay y los trans. O sea, ahí es donde digo, no puede ser que sigamos teniendo estos estigmas sociales de señalar tanto a la comunidad gay. Y en este caso, bueno, en los trans que en ese momento pues estaban tan mal posicionados socialmente, ¿no? O sea, que se me hace triste ver en el documental cómo es, pues váyanse con los homosexuales, con la comunidad y fíchenlos, ¿no? Porque literal los ficharon. O sea, les tomaron todo, o sea, las huellas, fotografías, estatura, o sea, todo lo tienen ahí. Vete a saber si ya lo desaparecieron, pero en ese momento ahí estaban fichados todos ellos. Y que todas estas personas, te digo, tienen el testimonio de algunos de ellos, tristísimos porque dicen, pues es que no sabíamos ni qué estábamos pasando y que como suele suceder en estos casos, les hablaban con groserías, ¿no? Con tal de presuntamente, porque ellos estaban seguros que tenía que ser un hombre por la fuerza utilizada en los crímenes. Luego nos informan que ya el lapso de los asesinatos pasó porque entre un caso y otro pasaba un año. Luego se redujo a meses y ya hubo un tiempo al final donde ya eran semanas entre una víctima y otra. Entonces se habla de que probablemente, aparte de que esta mujer estaba cometiendo estos crímenes y de que había detenidos y seguían sucediendo, se hablaba de que podía haber imitadores, ¿no? Haciendo lo mismo que hacía esta mujer, que era acabar con la vida de adultas mayores. No, y que al final, o sea, también lo mencionan y es real, o sea, el aspecto pues, de la imagen que tenemos de la mujer de la tercera edad de nuestras abuelas, pues que viene representada también socialmente, pues siempre de respeto. O sea, se menciona también en el documental, o sea, por ejemplo, en el valor social que tenemos, por lo menos en el cine de oro, pues que es Sara García, que de hecho aparecen imágenes de ella y por ejemplo de la película de los tres García, que se supone que son tres personajes varones, sus nietos, que pues unos son muy machos, vaya, ¿no? O sea, muy, muy cabecillas y que la abuela, o sea, se le respeta en todos los aspectos. Entonces, justamente, socialmente se vuelve esto todo un suceso porque vienen a matarnos a las abuelitas y vienen a matar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, que son pues la gente de la tercera edad. Ahí es donde le pegan socialmente, nos pegan socialmente en donde más nos duele. Que justo era lo que no alcanzaban ellos a explicar, porque ellos decían, es que como en esa película, dice, el mexicano podrá ser criminal y lo que tú quieras, dice, pero hasta los criminales respetaban a la abuela y entonces no alcanzaban a entender cómo era posible que ahora las estuvieran asesinando. Y te voy a poner ese busto, sí. Lo hace esta mujer que yo te digo que comienza como observadora y que se vuelve parte importante porque yo estoy seguro que todo lo que se logró fue gracias a ella, porque les dijo, es que ya no es suficiente con los dibujos, ¿no? Que hacen de los rostros, porque ella los tenía todos. Ella en su casa, en las paredes, creo que eran 120 retratos hablados.
Sí. y les propone a los que investigaban el caso, hagamos un busto 3D porque va a permitir que las víctimas reconozcan al culpable, y le dicen que no. Y esta mujer decide hacerlo ella con sus propios recursos y hace este busto que es entre que cada víctima y le decía, pero es que la nariz le sobra, pero los ojos son más grandes, y termina haciéndolo casi idéntico a la mujer que terminan agarrando, y de hecho cuenta el documental que ese busto se volvió como importante porque ya en las conferencias estaba ahí, ¿no? Sí. Y estaba asociado claramente a esta asesina que se estaba buscando por un lado, y por el otro, esta misma mujer es la que dice, voy a hacer un mapa por colores por año. Entonces, Sí. tal año va de verde, tal año va de rojo, y con esto comienza como, pues sí, en un mapa de la Ciudad de México a poner alfileres donde habían ocurrido los asesinatos, y en un inicio, por este mapa que esta misma mujer es la que dice, pues es que hay que tenerlo, hay que verlo, porque pues, si no lo vemos, no lo vamos a resolver. Es la que dice, pues yo el curso lo aprendí hasta señas del francés, entonces estamos viendo que esta mujer claramente estaba poniendo en práctica todo lo que le enseñaron. Y entonces, quienes encabezaban la investigación ven el mapa y ellos creen en un inicio que el asesino buscaba a sus víctimas en los parques, porque empiezan a dar cuenta que entre los domicilios se encontraba siempre un parque, y entonces la primera teoría que ellos creen es que la víctima obtenía a su próximo, pues sí, víctima en los parques, hasta que otra persona que involucran en esta investigación, que lo apodaban el Tigre, Sí. les hace ver el error. No, oye, y regresándome un poquito, me voy a regresar tantitito porque es muy interesante lo de este busto, de que lo hace con plastilina. Entonces, el hecho de tenerlo, y a lo que voy es que este documental, a mí se me hace muy bien hecho la música, la fotografía que maneja, y justamente cuando empiezan a hablar de cómo ella elabora esto, ella dice que lo hace con una plastilina normal, o sea, que la que te venden en la papelería, y que evidentemente, pues por tanto manejo y por el calor, lo tenía que meter al refrigerador. Entonces, que ella tenía tal grado de obsesión, pero por poder llegar a encontrar a esta asesina serial, que pues lo hacía tan perfecto que, como dices, tenía todo pegado, los 120 retratos hablados, y este busto, para que no se deshiciera, lo tenía en su refrigerador, y que en ese momento pues sus hijas eran niñas, y que las niñas ya estaban hartas y también le decían, mamá, ya saca esa, o sea, Les cada vez daba que miedo la cabeza. hay una cabeza en el refrigerador. Pero a lo que voy es que el trabajo de esta mujer es tan impecable y tan bueno, o sea, que llega a ser, como bien dices, este busto, o sea, en 3D, de todos o sea, los diferentes tipos de ojos, los diferentes tipos de nariz y todo, y ya que sabemos quién es, porque en ese momento el documental todavía no entra esta señora en plano, pero ahorita como vemos la fotografía que pusiste, o sea, es impresionante el que ella no tenía idea de quién era Juana, y es casi igual, o sea, está impresionante el cómo le atinó a las características. Porque ella precisamente le van diciendo, es que la nariz era más grande, pero el ojo, ella con sus dedos va perfeccionando el busto hasta que llega a un punto donde es casi idéntico el resultado. Y regresando a la teoría de los parques, que era como lo más lógico, esta persona que agregan a la investigación ve el mapa y les dice, es que no están leyendo correctamente el mapa que hace esta misma mujer, porque dice, vean más allá, y él se percata que los asesinatos, los domicilios de las mujeres asesinadas ocurrían siempre en lugares donde había vialidades grandes, donde había estas grandes avenidas, Claro. y que la asesina o el asesino podía huir. Entonces, Y dice, de un solo sentido,
para que justamente su ida fuera en el sentido contrario de los carros, o sea, avenidas principales que iban hacia un lado. Era más fácil de escabullirse, literal, de la policía o de quien fuese. Es por esta razón que este hombre les dice, pues a partir de hoy me aumentan el patrullaje, dicen toda esta zona, porque tenían clara la zona donde estaban ocurriendo, que un dato interesante es que el asesino nunca iba a cometer los delitos ni cerca de su domicilio, ni cerca de su lugar de trabajo. Entonces, tienen ya como bien señalado el perímetro donde estaban ocurriendo los crímenes y manda a que se haga un operativo Serpentina, que no era otra cosa más que las policías y las patrullas, un gran número, vigilando todo ese perímetro como una especie de zigzag, o sea, van por esta calle, daban la vuelta y en la que seguía, o sea, hacen una especie de croquis de cómo iba la serpentina, porque literal estaban peinando, ¿no? Para que lo entendamos, estaban peinando la zona, buscando este rostro. Ya el rostro se hizo mediático, estaba en el metro, estaba en noticieros, estaba en carteles, tenían el busto, entonces, literal, estaban buscando a esta mujer que era, o se creía, era ya la asesina, ¿no? Ya con estos datos ya más directos, y entonces finalmente termina dando resultado la búsqueda. Sí, pues lo tenían hasta pegado en todas las patrullas, o sea, todo ese que tú hablas que fue como esa campaña de salir a los parques, o sea, con todas estas policías, o sea, bueno, todas estas patrullas, vaya, o sea, traían atrás pegado el retrato hablado que era idéntico ya al busto que se había realizado. Entonces así fue como más fácil, empiezan como a llegar pues al objetivo que fue agarrarla en una unidad, me parece que en Cuitláhuac, ¿no? En la unidad Cuitláhuac, ahí fue donde ya se llega como a capturar, que no sé si quieres ya que empezamos a decir cómo fue que ya empieza a tener un rostro real el personaje, ¿no? De la Sí, dama si del quieres, silencio. vas, arráncate, porque hay o sea, vienen una serie de asesinatos, pero hay uno en particular en donde ocurre algo que permite que la localicen y que sea detenida. Si quieres, Sí, cuéntanos. antes, ahorita me acordé que hay una parte importante de que evidentemente, pues como era una asesina serial, pero no, o sea, hacía las cosas también mal, pues empezaba a dejar justamente este tipo de huellas y de cosas que en muchas ocasiones la familia cuando llegaba y no sabía, pues obviamente al ver la tragedia, pues limpiaban y eso impedía que hubiera Claro. mucho más pruebas, pero en una cuentan que justamente hay una radiografía y entonces esta asesina, o sea, al agarrar la radiografía, pues se queda perfectamente su huella grabada y dicen, eso fue un paso muy importante porque en un vaso o en alguna otra cosa que agarras no está la huella completa y en una radiografía quedó perfecto porque pues el mismo material hace que quede tu huella grabada, pero totalmente. Entonces, bueno, eso fue algo muy importante que ellos tenían y al momento de capturar a esta mujer, pues es justamente en la última víctima, que era una mujer que vivía en una planta, en una casa en planta baja, pero atrás compartía con un muchacho, con una persona joven, y los familiares cuentan justamente que se llevaban muy bien, que se querían mucho y que se llevaban muy bien, Como si que de fuera hecho su propio tenían. nieto. Ajá, parecía su nieto, su hijo, y que tenían un amor de roomies, como ahorita se le llama, pues muy, muy padre, vaya, ¿no? O sea, tenían mucha comunicación. Y él cuenta que justamente cuando él va llegando, o sea, ve que está abiertas las ventanas, que está abierta la puerta principal, y que eso a él se le hace, pues, muy raro. Y entonces es cuando entra
empieza a, como es una casa de un solo piso, o sea, hay formas como de, ahora sí que estaba ahí misma la asesina, solo que pues él al momento de entrar, pues no se percata muy bien, no la ve tan de frente, sino ya hasta que empieza a ver que está todo revuelto, porque evidentemente pues también el objetivo pues era asaltarlas, era robarles lo más que pudiera, tanto dinero en efectivo, porque eso también es importante decirlo, que eran mujeres que estaban pensionadas. O sea, Ujú. no era cualquier mujer, vaya. O sea, era una mujer que sabían que tenía una pensión y que podía tener dinero en efectivo, aparte de joyitas o cualquier otra cosa que se pudiera robar. Pero a lo que voy es que ya cuando el muchacho entra, que por aquí tengo el nombre y ya se me perdió, ahorita lo busco, que es muy importante, yo creo que es un personaje de los más importantes porque al final, pues él es el que sí la ve, o sea, aparte de que se da cuenta que está tirada su amiga, o sea, la víctima ya sin vida, o sea, él llega a ver a esta mujer justamente como la vemos ahorita, con Con la sudadera ajá, roja. esa chamarra roja tan peculiar y que justamente la ve y se quedan primero los dos como en shock y en ese momento ella se da la vuelta y se va como caminando rápido pero sin correr, o sea, como Ujú. guardando un poco la compostura y no salir corriendo. Y él dice que en su desesperación también como que no sabía qué hacer, si gritar o qué, y entonces se va atrás de ella, salen de justamente de esta casa, y como todos se conocían, porque es un lugar donde todo el mundo se saluda y se conocen, en la esquina estaban las personas que le cortaban el pelo a ellos, a la víctima y a este chico, y entonces él ahí ya es donde se prende y empieza a gritarle a la persona de la peluquería, o sea, la peluquera, que detengan a la señora del abrigo rojo, y justamente estaba una patrulla con dos policías que son importantes también en el documental, para ellos son los que también se percatan de que ya empieza a correr esta mujer, y entonces uno se baja mientras el otro va patrullando, uno se baja y ahí es donde pueden hacer la captura, porque si se metían, ellos cuentan que estaba muy cerca el metro, entonces si ya se metía al metro, era casi imposible no capturarla, pero bueno, afortunadamente la pueden pescar, ¿no? Correcto. Y algo en esta relación que narras tú del joven que vivía con la mujer, eh, él cuenta que tenían una relación casi familiar, que Sí, ellos se comunicaban a través de chiflidos como los de las películas de Pedro Infante. Entonces, él ya sabía que si le chiflaba, la señora siempre, su forma de avisar que ya había llegado era chiflar, y la señora, la forma de decirle, qué bueno que ya llegaste, era contestarle silbando. Entonces, la noche que ocurre el asesinato, llega el chavo, comienza a ver las ventanas abiertas, la puerta abierta, y él dice, pues le voy a silbar, si me contesta es que todo está bien, silba, y ya no obtiene la respuesta que había obtenido durante este tiempo que vivió con ella, y es cuando piensa, claro. pues algo no está mal. Finalmente, la patrulla detienen a esta mujer, y todavía narran que tranquila se sube a la patrulla, todavía se comió su sándwich. Y un dato interesante de toda esta historia, el hombre que fue el que dijo, a ver, vamos a hacer el operativo Serpentina, y no es en un parque, es en las vialidades, él está presente cuando llega, cuando ya la van a meter en prisión, y tiene oportunidad de intercambiar palabras con ella, le ve los brazos, le ve la estatura, le ve el cuerpo y dice, es ella, y bastó con un simple intercambio de palabras para que él le dijera a todos, tenemos a la responsable de los asesinatos. Y una de las preguntas clave que le dice es, se ve que a usted le gusta el deporte, ¿qué deporte le gusta? Y la mujer dice, es que yo soy aficionada a la lucha libre. Entonces, ahí es, cuando le dices que yo soy aficionada a la lucha libre, dice, claro, ahí Sí, se explicaba la fuerza, ¿no? De hecho, te voy a enseñar la portada porque
se empezó a manejar que ella era luchadora profesional. Entonces, los mismos medios que en ese momento reportaban Lucha Libre, esa revista de Super Luchas, Sí. la Dama del Silencio es la Mataviejitas porque entre sus pertenencias le encuentran muchas cosas, tarjetas, las que les entregaba las supuestas ayudas, pero encuentran algo que tiene que ver con lucha libre y decía la Dama del Silencio. Ella se hacía llamar la Dama del Silencio y todos se fueron con la idea de que fue luchadora, pero van a entrevistar a luchadoras profesionales. Una hasta dice que era la comadre y dice, es que a mí mi familia me decía, no digas que es tu comadre, y ella dice, ¿y como por qué no voy a decir que es mi comadre? Y lo que revela esta luchadora, la Chola, es que, o sea, sí iba a la arena, sí entrenaba, pero que nunca fue luchadora profesional. O sea, dice, ella jamás se subió a un ring, o sea, sí le decía a todo el mundo que era luchadora y era su sueño, ¿no? Pero sí entrenó, pero en la arena nunca tuvo ya un debut, entonces, pero la noticia cobró sentido porque ella se hacía llamar la Dama del Silencio, Sí. y cobró notoriedad por esta relación que comienzan a hacer. De hecho, en el mismo documental ella explica, y los expertos, que toda la fuerza que aplicaba decían, es que parecía como una llave de las de la lucha libre, y pues que si eran llaves de lucha libre porque tenía los conocimientos y la fuerza, y era la manera en la que las ejecutaba a las mujeres, porque ella dice, pues yo la hicieron que les recreara cómo las asfixiaba, y les enseñaba y decía, y es que si se movían, ella les ponía, con los puros antebrazos, ella tenía la fuerza para someterlas y terminarlas asfixiando. La mujer que crea el busto y que crea el mapa y que es la que ayuda en esta investigación, dice, pues yo, fueron más de 10 años de investigación. Cuando la tiene ahí detenida y que todo coincide y están cerca de confirmar que es la asesina, le pide el autógrafo, dice, y tengo autografiada la media con la que hizo la recreación y creo que la bolsita porque, pues sí, esta mujer que llevaban 10 años, la estamos buscando, obtuvo una notoriedad y una fama que finalmente hoy a 20 años de que se investigaba el caso, hay un documental narrando cómo se llevaron a cabo estos asesinatos. No, y que al final, por ejemplo, hacemos el recuento de que esta mujer tenía el conocimiento de cómo estrangularlas de una manera rápida, vaya, no sé cómo decirlo más, o sea, eficaz en ese aspecto de que sabía cómo hacerlo y por eso agarraba artefactos que le hicieran todavía más fácil ese trabajo que se me hace garrafal, pero a lo que voy es que ella era justamente por eso buscaban un hombre, porque ella era una mujer alta, o bueno, es porque sigue viva y sigue en la cárcel, o sea, era una mujer de unos 70 y aparte no tanto gordita, vaya, sino era fuerte, o sea, Fuerte, tenía fuerza. era de brazos, o sea, aquí la llaman como musculosa porque era de espalda grande, de brazos y no tanto de gordura, sino de justamente pues de la afición que tenía a las luchas, pues ella de hecho practicaba, o sea, no era profesional, pero practicaba y dejó de practicar por justamente Lesión. una lesión en la espalda, ahí fue donde ya de plano dejó como el deporte, pero tenía todos los conocimientos y esa maldad para poder hacer ese trabajo, porque ella hasta decía que era un trabajo, o sea, que con eso mantenía a sus hijos, que se me hace de verdad de una mente psicópata, o sea, buscarte un trabajo así y todavía decirlo. Otra cosa que mencionas que es importante es que esta persona que habla de ella, que dice que no era luchadora profesional, pues era su amiga, su comadre, y que ella invitaba, o sea, que esta mujer las invitaba a comer, las invitaba pues a tomar lo que fuese, y que ella siempre pagaba. Dice, a mí me impactaba que ella siempre tenía dinero y decíamos, órale, ¿no? O sea, ¿de dónde también tiene dinero para pagar ella sola? Ella las invitaba porque ella daba esa imagen con sus amigas o con sus comadres de ser una muy buena mujer y ser una persona como tranquila y tenía como Dulce, ese ¿no? Dicen, semblante. ella era un dulce Ajá. caramelo. Sí, 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 o sea que tenía ese semblante siempre
de ser muy tranquila y como aparentar ser una muy buena persona. Oye, y entonces, ya detenida en sus primeras declaraciones, evidentemente la empiezan a interrogar, señalan todas las contradicciones porque primero lo niega, dice, bueno, uno sí, y luego ya no, y luego, nada más, el último que me dijiste entonces, en cuanto al reconocimiento de sus víctimas, se contradice, pero algo muy importante es cuando revela, o sea, no dice lo hice por esto, pero comienza a revelarles a las personas que se encontraban ahí que estaba resentida con su madre porque la había regalado a un hombre mayor. La habían intercambiado. Ajá, Ajá. eso, que la había intercambiado por cervezas. Por un cartón de cervezas y la regala a un hombre mayor que abusó de ella. Entonces, no es que la justifiques, no No, es absolutamente, pero dices, pues qué triste, pero siempre hay una manera de solucionar los problemas y echarle la culpa a la sociedad y buscar venganza con personas que no te hicieron nada. Yo creo que fue, o sea, de todas las posibles soluciones, eligió la peor para sacar su frustración, porque dicen que probablemente el entrenamiento de la lucha libre era para eso, para sacar toda esta violencia y todo este dolor que ya tenía, y se supone que deja el entrenamiento por estas lesiones que tiene, probablemente en algún momento ya no pudo seguirse entrenando, y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Comienza a matar pues sí, a las adultas mayores, y todo empieza porque a una mujer le pide trabajo, no se lo da, y le iba a comprar algo a la mujer, y esta Juana, que su nombre es Juana Barraza, siente que la mujer no le quería pagar el precio justo, y es ahí donde comienzan estos asesinatos. Al final únicamente le logran comprobar 17 de los 49 que se habló en este lapso de tiempo, y termina ya ella en la cárcel. La condena que le dan son 759 años, o sea, básicamente es una cadena perpetua, y lo que dicen es, el mensaje que estábamos lanzando era a todas las demás mujeres que supieran que había una condena así de grave y pues es que sí, o sea, si se te acusa de 49 delitos, o sea, ¿cómo no castigar estas 49 muertes? ¿Estás de acuerdo? no, es que, o sea, a lo que voy también con este documental es que me da gusto que lo pasen, que lo hagan y que todas estas familias encuentren pues esa parte de paz, de justicia, porque todavía no lo tenemos como justicia, porque solamente, como bien dices, le acatan a ella 17 y faltan muchos, ¿no? O sea, faltan muchas familias más y muchas víctimas que requieren esa justicia terrenal, o sea, no se puede quedar así. Entonces, a lo que voy, sí es muy interesante, de verdad, lo vuelvo a decir, está muy bien hecho, está muy bien planteado. Esta mujer que es Juana Barraza, pues al final no es la protagonista de este documental. Ya hasta el final, ahorita que estamos contando, es donde ya se le pone como el nombre y la cara, pero está muy bien hecho en esa parte de darle el foco a las familias y de seguir pidiendo pues la justicia de estas 49 víctimas. Y bueno, suena de risa también los 759 años de prisión, pero la verdad es que se merecía otra cosa, o sea, se merecía no vivir, vaya. O sea, está terrible la hazaña con la que esta mujer mataba a las víctimas, o sea, indefensas aparte, ¿no? O sea, porque siempre pues eran mujeres solas y eran mujeres que al final ya no tenían ni siquiera la fuerza, a lo mejor hasta para correr o para tener otra movilidad. O sea, eso se me hace de una hazaña terrorífica, ¿no? La hazaña, y además la perversión de esta señora, porque todavía cuando comienzan las investigaciones y comienzan a traer a las víctimas, a los familiares y amigos de las víctimas para que la reconozcan,
De pronto hubo una hija que le reclamó de estas que entrevistan y dice, yo estaba muy, muy molesta y le grité, mi madre era lo mejor para mí, ¿cómo te atreviste? Y que todavía esta señora tuvo la osadía y fue tan cínica, dice, pues sí la quisiste mucho, pero la dejaste sola. Sí. Y Ah, que sí, esa claro. frase de la dejaste sola, la puso tan mal anímicamente que me parece que se sale a vomitar Sí. y esa audiencia se detiene porque dice, esas Que no fue. palabras tan duras que me dijo, dice, me destruyeron. Finalmente la audiencia no se lleva en ese momento, pero, o sea, tenía esta frialdad que tienen estos criminales, ¿no? Sí, Que sí, sí. pareciera que no están dimensionando el tamaño del dolor que están provocándole a personas que nada le habían hecho, que únicamente ella decidió, las voy a asesinar porque los adultos mayores no fueron buenos conmigo y pues a ver de Su quién me mamá. desquito por... Ajá. Digo, o sea, todo el rencor y todo el odio que trae de su mamá, o sea, la lleva a tener ese odio hacia las mujeres de edad adulta. Y ahorita que platicas justamente ese caso de esta chica, también en el documental está muy bien hecho en el aspecto de que un vecino, cuando desgraciadamente pues ataca a esta mujer de que estamos hablando, o sea, de la familiar de que estamos hablando, el vecino dice que justamente en ese momento él o sea, se pone en la ventana, en el piso de abajo, ve que está Juana, que ya sabemos, bueno, Juana Barraza, y se ven a los ojos. Entonces, a lo que voy con esto es que Juana Barraza siempre ha dicho que ella no, que sí, que la primera, que la última, que, o sea, no ha como confesado todas, pero sí hay gente que sí la vio. Él es uno de los que sí la vio directamente a los ojos, que él nunca se imaginó evidentemente nada, porque dice que él cerraba en ese momento las cortinas o la ventana de su casa cuando vio que una mujer en el departamento de su vecina estaba como esculcando cajones y cuando voltea, o sea, cuando él se para en la ventana, voltean y se alcanzan a ver directamente a los ojos, que es la chica que sale ahorita diciendo justamente que le reclama, es la nieta, me parece que sí es la nieta, la que le reclama y que empieza a vomitar, pero a lo que voy es que sí tienen mucho, o sea, la cara de ella, o sea, ella ahorita sigue diciendo que ella no es, en este caso, pero sí hay muchas personas que literal la vieron y por eso esta mujer tiene esa condena histórica, ¿no? De 759 años. Correcto, y básicamente en el documental también entrevistan a la periodista, ella se llama Susana Vargas, es una de las que publica uno de los libros que tuvieron mayor repercusión respecto al caso. Sacan un fragmento de la canción de Amandititita. Amandititita, uno de sus primeros temas, ella hace una canción dedicada al tema, Sí. entonces, o sea, se volvió mediático. Este año son 20 años de que se inicia la investigación, de que descubren 25 de que se cometieron estos actos. Y Sí. pues bueno, el documental termina contándonos que tanto el testigo que ayuda, el que, el que la encuentra en su domicilio y la persigue y pide ayuda, y los policías que la detienen, fueron premiados, fueron reconocidos. A los policías dicen, a nosotros nos dieron 100,000 pesos y un departamento, dieron entrevistas, porque básicamente el público, pues sí, la sociedad se quedó con la idea de que eran unos héroes, porque Uh-huh. se había terminado esta cadena dolorosa de crímenes en contra de adultos mayores que te comienzan diciendo, pues es que, pues sí, en todas las familias tenemos adultos mayores y de pronto todo el mundo se va a trabajar, se van a la escuela y sí era real que los adultos mayores se estaban quedando solos, entonces con todo esto comienza la campaña, ¿no? Las mismas adultas mayores dando entrevistas diciéndose que pues sí habían tomado como más medidas para evitar ser una de estas víctimas. Y por parte de la Mataviejitas, quien se encuentra todavía presa, y pues tristemente iba a terminar sus días,
Se habla de que se convirtió ya como en una mujer que los martes dicen que prepara comida y se dedica a vender esto. Esta teoría la confirma Mayela, la que se está peleando ahorita con el hijo de Enrique Guzmán, porque Mayela estuvo en la cárcel un año y ella convivió con la Matavijitas. Ella en una entrevista menciona esta, dice, ella ahí es un personaje y vende sus gorditas. Entonces, cuentan que en el 2015 se casó con un joven, se divorció, y ahora cuando la buscan para entrevistas, les dice, no voy a dar entrevistas, y que si accede, les dice, y les voy a cobrar 10,000 pesos porque hay interés por conocerla, las mismas personas que se encuentran también privadas de su libertad reconocen que en ese lugar hay un estatus y que la Mataviejitas ocupa uno de los más altos porque se habla de una leyenda, porque también dicen, hay cosas que dicen que no son verdad. Entonces, es una especie de leyenda y es la razón por la que hay todo un documental de ella que ya está en Netflix y que está recibiendo muy buenos comentarios, como tú lo dices, por la producción, por la música, por la fotografía, por lo bien hecha que está. Y la verdad es que, no sé si te pasó, pero pareciera que te conviertes como en un espectador o en un testigo y todo lo que ocurrió en por lo menos 10 años, te lo resumen aquí de una manera tan real, tan cruda por momentos, en un par de horas. Sí. Y sí terminas odiando a esta mujer porque dices, ¿cómo es posible que no se haya tocado el corazón? ¿Cómo es posible que un trauma que ella no atendió y que no resolvió y que solo es responsabilidad de ella terminó por llevarse a 49 personas de la tercera edad que no le habían hecho nada y que, como bien lo dices, algo padre del documental es que es como una forma de rendirles homenaje porque todas ellas, con sus nombres, con sus fotografías, con sus familiares hablando, pues yo creo que es una manera de rendirles luto, y el documental lo logra, está perfectamente hecho. Yo todo lo que he leído del documental son críticas positivas de lo bien hecho que está. Es que lo que te decía, ¿no? O sea, se deja tanto dolor en estas 49 familias que literal estas 49 mujeres pues quedaron en el olvido de la sociedad, pero no en el olvido de sus familias. Y yo sí creo que merecen evidentemente justicia, o sea, justicia a ellas y justicia a sus familiares. También lo de la leyenda que pues siempre en este tipo de casos, o sea, la mente del humano pues nos genera un cierto morbo y hacemos todo un personaje de estos asesinos y sobre todo los asesinos seriales que a la mente del humano le causa tanta adicción y tanto morbo, ¿no? O sea, bien lo dijiste al principio del programa con esta serie de Jeffrey Dahmer que pasó en Estados Unidos, pero bueno, que es terrorífico también. Y a lo que voy es que justamente hacemos de estos criminales, pues unos personajes protagónicos, ¿no? Que no debería de ser así. Fíjate que yo noté una frase que dice una persona ahí que se me hizo muy triste, pero a la vez como muy fuerte, donde dice, la víctima es un perdedor en el duelo de la vida. ¿No? O sea, que es horrible, pero literal así es. O sea, este documental te lo muestra y también creo que está muy bien hecho por mujeres, que eso también está súper aplaudible. Es un documental hecho por mujeres porque, pues, desgraciada y tristemente, las 49 personas son mujeres el personaje monstruo de esto es una mujer. Entonces, creo que hicieron un muy buen trabajo estas mujeres, sobre todo la directora, pero bueno, todas, porque vi que también hay una productora ejecutiva. Entonces, la verdad es que está muy bien. A mí me gustó mucho, o sea, sí está crudo, pero está muy bien hecho, está muy interesante y ojalá que lo puedan ver. Y están finalmente los testimonios de las personas que están en la cárcel. El testimonio de ella no lo tienen, sería interesante. Me imagino que estarán haciendo entrevistas y en algún momento voy a ver si logro contactar a María José Cuevas, a ver cuál fue la razón por la que no se obtuvo.
pudo haber sido un problema de salud. En esta semana se dio a conocer que había sido trasladada a un hospital por fractura en el fémur. Entonces, Sí. sería interesante saber por qué no accedió. Si, digo, si en un momento dijo son 10,000 pesos, yo estoy seguro que la producción es un documental que finalmente se está difundiendo en Netflix y en los cines, pues Yo, está teniendo entradas. yo sabes qué creo, que a mí lo que me dejó este documental y por lo cual sigo diciendo que me gusta mucho y lo aplaudo muchísimo, es que no le quieren darle todo el foco de atención a esta mujer, sino justamente lo quieren hacer a las víctimas. O sea, al final, por ejemplo, se me hizo muy atinado el final del documental, donde ponen los nombres de las 49 víctimas por año, o sea, como Uh-huh. en una esquela que antes se usaba mucho en el periódico cuando la gente moría, y ponen ahí los nombres por año de cada una de las víctimas. Y me gustó mucho que pues yo creo que la primera hora del documental pues son sombras, es una mujer con la bata, con una peluca, caminando por el metro, por las calles, pero no le dan el protagónico que en su momento, por ejemplo, haces una serie de Netflix con algún artista y pues todo el foco, o sea, este monstruo se vuelve el protagónico y tienes como ese morbo y querer adulatrar ese tipo de personajes. Entonces creo que está muy bien hecho porque ya hasta que ahora sí que la última víctima, que es cuando cuentan lo de los policías, lo del muchacho que era el que no era su familiar, pero se chiflaban al llegar, ahí es donde ya empiezas a ver a Juana. De ahí en fuera no la ves. Entonces creo que por eso, no sé, ahora sí que lo estoy inventando yo, pero creo que por eso es que la directora como que quiso hacer a todos los involucrados, pero no un personaje principal bueno, vive y lo puedes entrevistar por 10,000 pesos, pero no le quisieron dar como esa importancia, creo yo. Probablemente haya sido decisión editorial. Te digo, si en algún momento tengo editorial, tengo oportunidad de hablar con ella, se lo Sí, preguntaré para saber cuál es la razón. Seguro, seguramente tu teoría también puede ser, que ella por decisión de su línea editorial diga, no, yo no le quiero dar, y además pagarle 10,000 pesos, habrá dicho, pues no lo voy a hacer, voy a darle voz a quienes no han hablado, como, porque sí le da la entrevista a Araceli, o sea, Araceli sí está adentro y ella desde la cárcel llorando, pidiendo, clamando que alguien voltee a ver su expediente porque lleva 18 años. Entonces, tienes toda la razón, seguramente fue una decisión de María José Cuevas decir, voy a darle voz a quienes no han hablado este momento, no están lucrando. Y pues bueno, así se termina este documental, me sí, parece a mí, es triste por lo que te cuentan, ¿no? Pues sí, te conmueve, te hace reflexionar, te hace pues, recordar esto documental, volver hace 20 años, o sea, el caso sí no es que yo lo recordara, de hecho a mí el tema de la lucha libre, ustedes saben, los Juguito Rangers, yo soy un apasionado de la lucha, y cada que se ve involucrada la lucha libre, no me preguntes por qué, pero despierta en mí un interés como el interés de esta mujer que investiga los crímenes, que decía, pues yo no era la encargada, pero me dejaban ver y se apasiona y se apasiona y se apasiona. Entonces, pues sí, desafortunadamente estuvo involucrada en las luchas, pero no directamente, sino porque esta mujer era aficionada como pudo haber sido aficionada del béisbol o de los coches, ¿no? Le tocó la lucha libre y básicamente esta es la historia, está muy bien contada, está muy bien realizada. muy bien. Esperemos que pues todas las personas que lo ven logren conectar y pues sí, ojalá esto ayude de alguna manera. Uno, a que ya no ocurra, que no tienen que ocurrir estas cosas. Y dos, que las autoridades se den cuenta, ¿no? Esos trabajos permiten exhibir lo mismo que hemos comentado aquí ya en otros casos, lo fácil con lo Sí. que tú vas, sales de tu casa y lo fácil con lo que te pueden a ti involucrar en un crimen, dejarte ahí dentro lo que ellos quieran un día, un mes, un año, 10 años, para que al final digan, ay, ¿qué crees? Que ya descubrimos que no fuiste tú. Usted disculpe, que le vaya bien. Mientras tanto, ya te
jodieron la vida. Sí, sí, y también un poco que nos queden a todos los que vemos este documental, que no hagamos de estos personajes de nuestra cultura popular, ¿no? O sea, de verdad es indigno. Yo no lo había visto así hasta que empecé a escuchar la canción que ponen ahí en el documental de esta artista Mandititita, que bueno, Mandititita es un rock y el rock siempre se va a burlarse de las cuestiones sociales, pero que en algún momento, o sea, no lo idolatramos, ¿no? O sea, idolatramos también a estos personajes y eso sí, este documental te deja como esa parte de decir, sí es indigno el hacerlos parte de nuestra sociedad, de nuestra cultura popular. Ahí está la reseña. Voy a poner en pantalla tu Instagram. Es @_Carlos Michan. Por favor, sigan a mi Michan para comentar. Recuerden, ahí está el Instagram. Si son nuevos, bienvenidos. Espero que les haya gustado esta reseña. Recuerden que pueden apoyar este canal suscribiéndose si es que son nuevos, dando like al video para que esta reseña llegue a la mayor cantidad de gente posible. El documental yo creo que tiene que ser visto por todo el mundo. Si lo ven en cines, vayan a verlo. Es un ejercicio periodístico muy, muy, muy interesante y cinematográfico porque está cuidado y te digo, es de la misma realizadora de Bellas de Noche. Entonces, María José Cuevas, estoy seguro que se va a notar un segundo home run. Yo tuve el placer de estar en algún evento donde se presentó Bellas de Noche. Estaba Wanda Seux, estaba Lin May. Entonces, wow. habrá que volverlo a ver y lo comentamos, ¿te parece? Sí, porque de verdad, lo volvemos a decir, esta fotografía muy bien, está lo que son las voces, o sea, está muy bien editado, es un gran trabajo. O sea, me imagino que es muchísima gente, pero bueno, la directora en su edición, con la productora, con toda esta gente que hace eso, les quedó un muy, muy, muy buen trabajo, con un gran sabor de boca. Uno termina triste, porque evidentemente es un documental triste, pero me da mucho gusto que no se muera del todo estas 49 personas y que sigamos teniendo justicia, porque no se le ha hecho justicia a todas. O sea, ella nada más tiene a ciertas víctimas en su sentencia y hay muchas otras que no tienen ¿cómo se dice? Ese placer de justicia. Ahí está mi Michan. Te agradezco una vez más. Estás conmigo hoy viernes. A ustedes ahí en sus casas, gracias. Si les gustó la reseña, compártanla, coméntenla. Que tengan un buen feliz fin de semana. Regresamos el domingo en el programa de La Casa de los Famosos. Soy Hugo Maldonado. Este programa se llama A lo que te truje. Y ya lo saben, encuentran reseñas, entrevistas, tendencias. De todo. De todo un poco. Gracias y hasta la próxima.